es la eliminación completa de la lesión, el cual va a comprender tanto los límites del tejido normal alrededor, como obviamente toda la lesión. Entonces la lesión debe de quedar completamente en el centro con un margen pues bastante amplio del tejido normal para que podamos tener un comparativo con respecto al tejido sano y el tejido que está alterado. Las excisionales, como se va a completar, se va a eliminar completamente la lesión, entonces debe de ser lesiones no mayores a 1 centímetro. La indicación es esa, ¿sí? Entonces, aquellas lesiones que son muy pequeñas, que no son mayores a este centímetro, son las que se van a eliminar excisionalmente. Si tuviéramos una lesión mayor, mucho más grande que 1 centímetro, entonces ahí sí vamos a ocupar una biopsia incisional. La biopsia incisional implica que vamos a tomar como una rebanada de pizza, hagan de cuenta, en donde el vértice va a ser el tejido enfermo y de ahí la base del triángulo se va a extender hacia el tejido sano. Esa está indicada en lesiones mayores a 2 centímetros. ¿Sí? Y tenemos las biopsias por punch, que es la resección de un fragmento de tejido mediante el empleo de un instrumento que tiene forma de cilindro, ¿sí? Este cilindro tiene un extremo afilado y bueno, ahí tenemos varios diámetros, ¿no? Desde 3 milímetros hasta 8 milímetros. Ay, perdón. La punción con aguja. En el caso de las neoplasias o tumores en los cuales se piensa que quizá podamos tener algún contenido o bien el acceso es difícil para realizar la biopsia, entonces se puede utilizar esta punción con aguja. Ejemplos, pues tiroides, parótida, mama. Es importante que cuando nosotros tomamos la muestra ya tengamos todo lo necesario para fijarla y para que se mantenga lo más cercana a las condiciones que tenemos en el paciente o la paciente. Entonces debemos de tener un frasco que quede bien sellado, debemos de tener el formaldehído, que es el fijador, y bueno, tenemos también pues todos los elementos que se requieren, por ejemplo, pues si vamos a realizar la biopsia de forma quirúrgica, excisional, incisional, pues debemos de tener todos los elementos, todo el instrumental, todos los procedimientos quirúrgicos, perdón, deben de llevar la técnica de cualquier cirugía que nosotras o nosotros podamos hacer o realizar en el paciente. Entonces, pues la asepsia, la antisepsia, los métodos que nos sirven precisamente para realizar esta cirugía. Y una vez que hacemos la toma de muestra, pues requiere este proceso, ¿sí? Que dijimos que es un proceso de estudio histopatológico, ¿sí? ¿Qué requerimos para hacer el estudio histopatológico? Pues dijimos que las tomas de muestra se van a fijar y para fijarse, bueno, vamos a ocupar el formaldehído, de ahí se tienen que incluir en cubos de cera que nos permitan entonces tener estas laminillas posteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a usar para observar las laminillas? Pues obviamente ya dijimos que necesitamos un microscopio. Deben de tener estas muestras ya cortadas, un grosor de 5 a 8 micrómetros aproximadamente, y para microscopía electrónica valores todavía más pequeños. Estamos hablando de 20 y 40 nanómetros. Se tiene que cortar el material en capas muy, muy finas. Para eso se utiliza un equipo que se llama microtomo. Y la preparación de este material biológico pues se puede utilizar para ya sea una observación al microscopio óptico o electrónico. Y los pasos pues son muy sencillos, generalmente hablamos de fijación, inclusión, corte y tinción. La fijación se logra cuando se detienen los procesos de destrucción celular. Si nosotros quitáramos una porción de tejido, entonces, y lo dejáramos a la intemperie, a temperatura ambiente, lo que sucedería es que se empieza a degradar y los procesos de descomposición inician de manera inmediata, enzimáticos, los procesos en el cual se lleva a cabo la separación de estas moléculas de los tejidos. Eso es lo que nosotros queremos evitar con la fijación. Para eso tenemos el auxilio de esa sustancia que todo el mundo la conocemos, ¿verdad? Que es el formaldehído. Entonces, una vez que tenemos la muestra,
Estas sustancias fijadoras van a actuar sobre los componentes celulares que ya dijimos y van a detener esta autólisis, ¿sí? Sabemos que estas reacciones químicas, pues, dirigen todos los procesos para lisar completamente el tejido. Entonces, la suspensión o la inclusión más bien en esta sustancia, en este formaldehído, ¿sí? Puede empezar a, puede, perdón, fijarlas, quiere decir que van a, a bloquear todos los mecanismos de lisis del tejido y entonces eso nos va a permitir mantener las condiciones histológicas que nosotros queremos observar del paciente. La inclusión en los bloques de cera se va a realizar una vez que tenemos la muestra. Se tiene que realizar una descripción macroscópica de la muestra y pues se va a medir, en algunos casos cuando la muestra es muy grande, pues se va a pesar, se tiene que orientar de manera de que en el bloque podamos tener una visión sagital de esta muestra al hacer los cortes. Entonces vamos a utilizar estos dispositivos que son como unos pequeños cassettes en donde vamos a colocar la muestra, la vamos a orientar y de ahí vamos a ocupar la cera para que se queden completamente dentro del bloque. Entonces, ¿cuál es la función de que se queden dentro de un bloque de cera? Bueno, pues que el, el tejido va a quedar sumergido en esta cera, posteriormente se va a solidificar y entonces se va a poder cortar con mayor firmeza, ¿sí? El agua que contiene el tejido se va a sustituir por esta sustancia que da rigidez. Y bueno, esto se logra introduciendo este material dentro del cassette, ¿ok? Eh, hay un proceso que se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Que es procesar de acuerdo a distintas concentraciones de alcoholes, ¿sí? Después este alcohol se sustituye por el gilol, la acetona y finalmente pues ya se puede incluir en la parafina para que cuando los quitemos de aquí de estos cassettes tengamos solamente el cubo de cera, de parafina. Entonces, una vez incluido este material, se va a realizar cortes iniciales y cortes posteriores. Los cortes iniciales solamente son para, digamos que, darle em, como alisar las primeras partes de este bloque, ¿sí? Y dejarlo completamente liso para empezar a tomar las muestras que ya nos van a funcionar. Porque como saben, las primeras partes de un cubito de cera, así como cuando vamos al supermercado y nos van a cortar el jamón, por ejemplo. Entonces la primera parte pues no tiene como una geometría muy clara, ¿no? Porque se incluyó en algún momento y quedó redondo. Pues igual aquí los cubitos no tienen esta facilidad de que a las primeras rebanaditas que hace el microtomo, este es un aparato que se llama microtomo, pues salgan bien derechitas, ¿no? Entonces tenemos que rebanar, rebanar para quitar todo este material que está excedente y entonces que cuando ya nos queda liso, ahora sí empezamos a hacer las rebanaditas que nos van a funcionar para la histopatología. Entonces, se utilizan los equipos especiales, son microtomos en los cuales pues vamos a tener cuchillas que van a cortar estas rebanadas, ¿sí? Para microscopía óptica dijimos que se utilizan cuchillas de acero y en la microscopía electrónica se utilizan estos aparatos, pero que cortan rebanadas mucho más delgaditas, ¿no? Entonces, para esas rebanadas más delgaditas son empleadas cuchillas de vidrio o diamante. Entonces, una vez que tenemos estas rebanaditas, son tan delgadas que las tenemos que tomar con un pincel, ¿sí? Y bueno, se van a montar en la lámina de vidrio que se llama portaobjetos. Para microscopía electrónica se montan en rejillas metálicas, ¿sí? Eso nos va a permitir en la microscopía electrónica, pues que estos dispositivos presentan perforaciones y permite el paso de las electrónico. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra laminilla, ¿sí? Nos va a funcionar porque estos cortes al microscopio pues nos van a permitir estudiar la estructura de las células, los tejidos, los componentes del órgano que estamos observando, ¿sí? Y para observar estas estructuras por separado, vaya, vamos a decirlo así, pues tenemos que darle también una tinción.
Esas tinciones son las que nos permiten diferenciar una estructura, una célula de otra, ¿sí? Ya sabemos que algunas células pues se van a teñir eosinófilas y otras se van a teñir basófilas dependiendo de sus mismas características, ¿sí? Y entonces, cuando los observamos al microscopio óptico o electrónico, se van a formar estas imágenes que al microscopio, a los lentes del microscopio, pues las vamos a observar mucho más grandes. Es como lo que hacemos con ecología oral, ¿sí? Ocupamos el microscopio para que podamos magnificar la imagen. Entonces, al observar esta estructura al microscopio óptico o al electrónico, la luz, en el caso del óptico, y los electrones, en el caso del electrónico, perdón, los electrones, en el caso del microscopio electrónico, dan lugar a la formación de las imágenes, ¿ok? Entonces, bueno, pues para eso requerimos que sean muy, muy delgados las rebanadas que se hacen de este material. Entonces, como les habíamos mencionado hace ratito, la descripción macroscópica que se hace de todas las muestras que se toman, de todas las biopsias, pues es muy importante porque es cómo estamos recibiendo los tejidos, ¿sí? Y pues lo primero que tenemos que hacer es medir, pesar, revisar la consistencia, a simple vista cómo estamos observando los tejidos, ¿sí? Y todo eso se tiene que ir registrando sin el microscopio, porque ahí la definición y la descripción de lo que nosotros estamos viendo es a simple vista. Entonces vamos a determinar cuál es su tamaño, cuál es su forma, cuál es el color, cuál es el peso, ¿sí? Y la medida de todas las muestras pues va en función de largo, ancho, el grosor, ¿sí? Ya cuando tenemos la inclusión, ya hicimos todo el procesamiento de la muestra, entonces ya vamos a tener la descripción microscópica, ¿sí? Y el uso del microscopio óptico pues nos va a permitir revisar cada una de las laminillas, porque se hacen varias cortes para estudiar la mayor parte de las vistas, digamos, de este tejido, ¿no? Vamos a hacer varias laminillas porque a lo mejor en una laminilla nos puede salir una estructura que no estamos viendo en la otra y por eso necesitamos realizar varias, ¿ok? De una misma muestra se deben de realizar varias laminillas. Vamos a observar entonces en las muestras ya teñidas, pues estas alteraciones histopatológicas que nos van a permitir hacer un diagnóstico histopatológico de acuerdo a los tejidos.